Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 34. Nuestras Biblias, Salmo capítulo 34. Salmo está casi en medio de la Biblia. Y el que no ha traído Biblia, aún sea un cristiano. Ya pronto vamos a tener nuevamente la librería para que podamos comprar Biblias. Amén. Nos ponemos en pie para mayor reverencia a la palabra. Pares y ustedes leen los pares. Amén. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una a su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Todos juntos el 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confíen. Oremos. Padre que estás en el cielo, en esta tarde, Señor, estamos en tu casa, Señor, para alabar, para bendecir y para exaltar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos estar en este lugar, mi Dios. Queremos aprender un poco más de tu palabra, Señor. Háblanos al corazón, Señor. Que no sea yo el que hable, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu palabra, Señor, pueda hacer eco en nuestros corazones y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a aprender un poco acerca de este salmo. Y el tema de esta tarde es una vida de adoración. Amén. Una vida de adoración. Yo le hago una pregunta a usted, hermano, en esta tarde. ¿Será que nuestra vida es una vida de adoración? ¿O será que lo primero que hacemos es renegar? Fíjense que los salmos, casi el 80% de los salmos, han sido escritos por David. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Yo pienso de que en este tiempo hay muchos salmistas. Escuchamos quizás salmistas como Marcos Witt, escuchamos salmistas como hermano Jaime Witt, ¿verdad? Y fíjense que Marcos Witt hace poco cumplió 25 años de cantarle al Señor. Pero fíjense que ninguno de estos grandes hombres y mujeres que cantan música cristiana se podría comparar con David, porque David ha escrito todos estos salmos, y la mayoría de estos hombres que cantan, o mujeres que cantan, pero en base a estos salmos. Amén. ¿Cuántos me siguen? Para que yo pueda decir que yo tengo una vida de adoración, es algo que quiero que pensemos en esta tarde, porque muchas veces cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción,
cuando viene la dificultad o cuando viene la enfermedad, muchas veces se nos quita la ganas de alabar a Dios. Amén. Muchas veces cuando estamos en problemas es lo que menos queremos hacer. Y fíjense que estaba echándome el rollo, ¿verdad? Que el hermano Jaime decía: levantemos nuestras manos y adoremos. Yo le pregunto a usted, y no me conteste, solamente piénselo: ¿cuántos de los que estamos aquí en nuestra casa, por lo menos una vez a la semana, escuchamos una alabanza y adoramos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Y muchas veces estamos aquí y ni aún aquí queremos adorar a Dios. ¿Saben, iglesia? Todos los que estamos aquí, dice la palabra del Señor, que nosotros hemos sido creados para alabanza de su nombre. Si usted se pregunta aquí en esta tarde y dice: ¿y yo para qué? ¿Y Dios para qué me hizo? Quizás muchos pensamos que nos ha hecho para casarnos, para estudiar y para sacar una carrera. Pero el verdadero propósito, hermano, por el cual usted y yo hemos sido creados, es para alabar a Dios. Amén. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero también con nuestra boca. Porque ¿cómo podemos alabar a Dios? ¿Será que podemos alabar a Dios con la boca cerrada? No, ¿verdad? Entonces, fíjense que es importante la adoración. Y cuando la iglesia se reúne para venir aquí, o quizás se ha mal usado prácticamente ese término iglesia, porque iglesia le llamamos a este edificio. ¿Cuántos me siguen? Y este edificio no es la iglesia somos nosotros. Amén. Dice que nosotros somos el cuerpo. Amén. ¿Y quién es nuestro esposo? Es Cristo. Amén. Entonces, muchas veces pensamos que esta es la iglesia. Hermano, esta no es la iglesia, este es un edificio donde venimos, nos reunimos, alabamos a Dios y recibimos palabra. ¿Cuántos me siguen? Entonces, es importante, hermanos, como dice el Salmo, y vamos a meternos un poco en la palabra. Dice el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová cuando tenga dinero. ¿Cómo dice? Bendeciré a Jehová cuando todo va bien. ¿Dice así la palabra? Dice en todo tiempo. O sea que cuando estoy enfermo, ¿qué tengo que hacer? Cuando no tengo ni un euro en la bolsa, ¿qué tengo que hacer? Cuando no tengo trabajo, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a llorar. Fíjense que es bien paradójico muchas veces, porque cuando estamos en dificultad, como les decía al principio, es cuando menos nos dan de adorar a Dios. Amén. Y la palabra nos exhorta en esta tarde y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Fíjense que a mí Pablo me encanta porque dice en Filipenses, vámonos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ustedes saben que a mí me gusta mucho leer la palabra, así que para que veamos que no nos inventamos las cosas. Amén. Si en la semana quizás no hemos leído mucho la palabra, hoy la vamos a leer. Amén. Filipenses 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y vámonos de una sola vez al 12. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer, ¿qué dice? Necesidad. Hermano, no importa cuál sea la circunstancia en la que nosotros estamos, nosotros siempre tenemos que alabar y bendecir a nuestro Dios. Amén. Como dijo Job una vez: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué pasa? ¿Sea el nombre de quién? De Jehová bendito. Imagínense este hombre Job, que dice la palabra que tenía tantas cosas y de la noche a la mañana lo perdió todo. Amén. ¿Cuántos de nosotros quizás renegaríamos si nos llegara a pasar eso? Amén. Fíjense que
yo les he contado sin confianza muchas veces, ¿verdad? De que a veces me he preguntado por qué estoy aquí en Italia. Y saben, el Señor nos pone a prueba muchas veces porque quiere doblegar muchas veces nuestro orgullo. Amén. ¿Cuántos somos orgullosos? Creo que todos. Es raro quizás el que no es orgulloso. Y fíjense que muchas veces las pruebas, las dificultades, muchas veces las enfermedades y todo lo malo que muchas veces viene a nuestra vida es para doblegar nuestro orgullo. Porque somos orgullosos, porque somos muchas veces que no queremos que nadie nos ayude y nos creemos autosuficientes. Cuando dice la palabra que separados de mí, nada podemos hacer. Hermano, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? No somos nadie, sin Cristo no somos nadie. Amén. Porque dice la palabra que nosotros somos polvo. Amén. Entonces, este salmo, no vamos a leer quizás por cuestión de tiempo, pero este salmo fue inspirado en 1 Samuel, capítulo 21. Cuando usted tenga tiempo en su casa, si quiere lo puede leer. Y fíjense que David estaba pasando por un momento bien difícil, porque David no era rey todavía. Entonces dice la palabra que David estaba estaba con Saúl en ese momento, porque dice la palabra que Saúl tenía un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba. Amén. ¿Sabía usted que los demonios, ese es su trabajo? Atormentarnos. A nosotros como cristianos no nos pueden tocar. ¿Cuántos están conmigo? Si usted ha aceptado al Señor Jesús en su corazón y el Espíritu de Dios está en usted, a usted el enemigo no lo puede tocar. Pero sí dice la palabra que los demonios nos pueden atormentar. Amén. Pueden meterle en su mente, en su cabeza, no servir para nada. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué servís? ¿Para qué estás yendo ahora tan lejos? Que mira, que por qué nos cambiamos de local. O sea, el enemigo viene y nos mete ese tipo de cizaña, podríamos decir. Amén. Entonces Saúl, dice la palabra, que estaba siendo atormentado en ese momento por un espíritu malo de parte de Jehová. Y dice la palabra que cuando David tocaba el arpa, ¿qué pasaba? El espíritu malo, dice la palabra, que se iba de él. Entonces ahí nosotros podemos ver en realidad de que prácticamente el poder de la alabanza, el poder de la oración es muy fuerte en el ámbito espiritual. Amén. Por eso que dice muchas veces, el que canta su mal espanta, dice por ahí la palabra, dice la palabra. Nada. Dice, probando sonido, sí. Ok, el enemigo está ahí queriéndonos afectar. Entonces les decía, muchas veces pensamos que la alabanza o que las canciones cristianas no tienen ningún efecto. Hermano, tienen un efecto que usted ni se imagina en el ámbito espiritual. Cuando usted sienta esa presión, porque la va a sentir en algún momento dado, cuando usted sienta que el enemigo, cuando usted sienta que algo que no es de Dios está en su casa, está en algún lugar donde usted esté, porque yo no sé si usted en algún momento dado usted ha llegado a algún lugar y ha sentido una cosa extraña, una presencia rara. Y no es que nos vengamos a picar aquí de que somos espirituales o que yo ando en el tercer cielo, no, pero sabemos de que cuando estamos en algún lugar sentimos algo que no es de parte de Dios. Amén. Entonces dice la palabra que en ese momento lo que usted tiene que hacer es alabar a Dios. Y fíjense que para nosotros muchas veces, o más bien dicho para los de allá afuera, esto es locura. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los que no tienen el Espíritu no van a entender estas cosas. Porque ¿sabe qué? Dios actúa siempre de la manera contraria a que nosotros pensamos que va a actuar. Amén. Había un libro que a mí me gustaba mucho, que yo lo leí, que decía, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si alguno lo ha leído. Porque Dios es así, hermano. Dios actúa de diferente forma.
y Dios nos sorprende siempre. Sí, amén. De donde menos esperamos, de ahí viene la bendición. De donde menos pensábamos, la persona que menos pensábamos, ahí Dios nos bendice. Amén. Y fíjense que eso es importante porque dice la palabra, y les estaba diciendo, que David estaba en ese momento, precisamente, dice que estaba él tocando el arpa para que el espíritu malo de parte de Saúl se fuera. Y dice la palabra que Saúl en ese momento agarró su lanza y dice que la tiró y quiso clavar a David en la pared. Pero David dice que se agachó y dice que se pegó, como decimos en salvadoreño, el esquinazo o el chillón. Y dice la palabra que David empezó a huir. ¿Por qué? Porque Saúl quería matarlo. ¿Y por qué quería matar Saúl a David? Simplemente por envidias. Amén. Porque empezaron a decir las mujeres, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl empezó a sentir un celo. ¿Cuántas mujeres celosas hay aquí? Solo como dos. Pero fíjense que muchas veces, y eso es triste, hermanos, que muchas veces en la iglesia hay este tipo de sentimientos. Hay celos, hay murmuraciones, y eso dice la palabra que en la familia de Dios no tiene que existir, porque todos somos hermanos. Amén. Porque si yo no tengo familia aquí en Italia, pero nuestra iglesia es nuestra familia. Amén. Y yo no le voy a querer echar zancadilla a mi hermano, porque es mi hermano. Amén. Sí, amén. Pero muchas veces somos así. Muchas veces en la iglesia es donde más nos hundimos los unos con los otros. Y dice la palabra, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Y yo creo que nadie de los que estamos aquí no queremos hacer un daño a nosotros mismos. Amén. A menos que fuéramos emos o masoquistas. Exacto. Pero nadie de aquí se va a querer hacer daño a usted mismo. Entonces dice la palabra que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. No, si la Biblia dijera debemos comernos unos a otros, entonces sí, vean, podríamos chambrear. Pero es importante, hermanos, que aquí en la iglesia nosotros tratemos cada día de cultivar el amor. Amén. Fraternal unos con otros. Fíjense que un día que andábamos ahí evangelizando, un hermano me invitó, un hermano que nunca, bueno, quizás no habíamos tenido una cercanía, pero esa vez me dijo, mira hermano, no ando dinero, me dijo, pero yo lo quiero invitarme. Y este hermano me dijo que no, que le habían hasta creo prestado ese dinero, pero de él salió y me invitó. Y yo me sentí mal porque yo dije, el hermano no anda. Y en vez de ser yo el que le invite, él me invitó a mí. Entonces, en pequeñas cosas, hermanos, nosotros podemos demostrar el amor fraternal. Amén. ¿Cuántos me siguen? Amén. Vámonos al versículo 2. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y el 3 está hablando David y nos está dando una invitación a todos nosotros. Dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. El 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y te enseñaré. Hermano, y cuando usted está en pruebas, ¿a quién clama primero? Yo creo que muchas veces vamos donde el vecino. Quizás los que son más espirituales, sí, primero oran. Pero muchas veces a quien buscamos primero es al que tiene plata. No. O muchas veces buscamos a los que tenemos cerca. Pero dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y dice el 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermano, el único que nos puede librar de nuestras angustias se llama Cristo Jesús.
El único que está cuando usted está enfermo y cuando ahí lo han dejado tirado en el hospital es Cristo. No hay nadie más. Fíjense que yo en El Salvador, hace no sé cuántos años, unos 3 años quizás, me operaron del apéndice. Y eso fue terrible, porque yo, si a algo le tengo pánico, es al bisturí. Yo no sé cuántos se sienten igual que yo, pero yo para los hospitales soy nulo. Ahí sí que, si por un lado me quiere tocar el Señor, es por el lado de los hospitales. Entonces, estaba yo ahí en el hospital con mi esposa y con Fernandito, creo yo. Estaba bien pequeñito el niño, creo. No estaba. Sí, no había nacido. Pero mi esposa me decía, no se preocupe, yo me voy a quedar con usted, que mire, que todo va a estar bien. Claro, para el que no está pasando en la prueba es fácil decir todo va a estar bien, pero ¿y el que está en la prueba, cómo se siente? ¿O qué dice? Como no es él el que está ahí, ¿verdad? Como no es él el que tiene el gran dolor, porque yo me retorcía del dolor, me recuerdo. Pero bueno, me pusieron el suero, estuve ahí, al final me dijeron lo vamos a dejar. Ay, cuando dijeron lo vamos a dejar, dije yo, ¿ahora quién conmigo? El chapulín colorado no chentra, como dicen ahí, ¿verdad? Pero pasé, quiero ver, fue un sábado, si no me equivoco. A las 10 de la noche llegó una señora, que en mi vida la había conocido porque era una enfermera, y me dijo, señor, bájese el pantalón. Ay, señor, dije yo, ¿y esto qué es? Y empezó a rasurarme, y cuando esa señora empezó a rasurarme, yo dije, señor, aquí quedé. Como les digo, mi debilidad es esa. Quizás para usted ir al quirófano quizás no lo es, pero para mí sí. Y mire, hermano, cuando yo fui a la sala de operaciones y me dijeron, póngase en posición fetal, ay, me metieron la aguja en la espalda y de ahí ya no me acuerdo más. Pero lo que le quiero decir es que al siguiente día fue lo mejor, porque al siguiente día a las 5 de la mañana me estaban diciendo, vaya señor, levántese a bañarse, recién operado. Entonces, ¿quién estaba ahí conmigo dándome la fuerza? Solamente Dios. Y como Dios me dio la fuerza, me levanté, me recuerdo, me fui a bañar. No me pregunte cómo hice, porque Dios estuvo ahí conmigo. Hermano, en los momentos más difíciles, Dios es el único que va a estar con usted. Ahí no existen hijos, ahí no está para el rey. Ahí no existen hijos, no existe mamá, no existe nadie, solamente Dios. Y dice la palabra que este pobre dice, clamó a Jehová. Hermano, si usted está pasando por el desierto, clámele al Señor. Hermano, si usted está pasando por la situación más difícil, clámele al Señor. Él es el único. No ponga su confianza usted en un hombre, no ponga su confianza en una mujer, no ponga su confianza en nadie. Su confianza tiene que estar en el Hijo de Dios. Amén. Dice la palabra, sigamos, el 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vámonos a Génesis 19. Génesis 19, capítulo 1. Génesis 19, 1. Dice la palabra, llegaron pues, ¿quién dice? Los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó. Amén. Fíjense que yo estaba escuchando, le había pasado una predicación de un pastor que estaba contando una historia donde decía que una muchacha de la iglesia de él se bajó de un bus, de un autobús, y empezó a caminar por una calle bien sola en Estados Unidos. Y ella, cuando empezó a caminar, le dijo al Señor, Señor, guárdame, protégeme, porque aquí donde voy es un lugar peligroso. Y dice esta muchacha, contaba ella, de que cuando sintió, apareció un hombre. Pero dice que ella, cuando lo vio, no sintió miedo, no sintió temor, sino que se sintió tranquila y con paz.
Y dice que este hombre empezó a caminar con ella en toda esa parte oscura. Y dice que cuando esta mujer llegó a donde tenía que llegar, que era la iglesia, y volvió a ver hacia atrás, dice que el hombre ya no estaba. Entonces esta mujer dice, era un ángel. La palabra dice que los ángeles pueden estar así como nosotros. Amén. ¿Cuántos me siguen? Amén. No estamos hablando de una película, hermano. Es algo real. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y también, si no me equivoco, en Hebreos 13:2, no lo busque por cuestión de tiempo, dice la palabra que muchos de nosotros sin querer hemos hospedado ángeles. Amén. Entonces, hermano, si usted quiere que la protección de Dios esté con usted, tratemos de andar bien con el Señor siempre. Amén. Amén. Porque cuando nosotros estamos separados de Dios, y eso es cuando estamos en pecado, dice la palabra de que nuestra relación con Dios está separada en ese momento. Entonces, no espere que la protección de Dios esté con usted si usted está separado de Él. Porque yo puedo proteger a mi hijo cuando yo estoy cerca de él. Si yo lo dejo en el asilo a mi hijo, yo no sé qué es lo que le pueda pasar a él. Pero si yo estoy con él, yo puedo protegerlo. Amén. Así es nuestro Padre. Si usted está cerca de su Padre, tenga por seguro que el ángel de Jehová va a acampar a su alrededor, que va a acampar alrededor de sus hijos, que va a acampar allá alrededor de su familia en El Salvador. ¿Cuántos saben que en El Salvador hace poco hubo un terremoto? Amén. Yo no sé con quién veníamos hablando de eso ahora. En El Salvador, como dice el dicho, vean, solo en El Salvador pasa. ¿Sí o no? Amén. Allá llega la chinchincuya, la chincuncuya, no sé cómo se llama. Llega el ébola, hay terremotos, hay delincuencia, hay mareros, hay hasta de todo. ¿Qué no hay en El Salvador? Y muchos de nosotros tenemos familia allá, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra oración? Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. Amén. Amén. Y esta es una promesa porque la palabra lo dice. Entonces, sigamos leyendo. Dice en el 8, gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada que falta a los que le temen. Versículo 10. Los leoncillos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mateo 6, 33, 34 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás os será añadido. Busque primero el reino de Dios, hermano. Busque estar en la casa del Señor. No importa que venga tarde, venga a recibir palabra. No importa, ay no, pero es que mira, hermano, mira qué rico quedarse, porque sí o no, qué rico quedarse en la cama. Amén. Mire, cuando a veces llegan visitas a la casa, a veces llega mi cuñado o llega otras personas ahí a la casa, se sientan en el diván donde nosotros tenemos y dicen, ay no, yo aquí no me quisiera levantar. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando llegamos a nuestra casa y nos ponemos cómodos, no dan ganas de salir, ¿sí o no? Más cuando encendemos la tele, más cuando... Entonces, pero si usted sabe que hay culto, sea como sea, tenemos que tratar de estar aquí en la iglesia. Amén. Amén. Porque es cierto, en la casa podemos recibir palabra, quizás podemos leer la Biblia, quizás podamos orar, pero dice que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí es donde nos venimos a alimentar. Sí, amén. Aquí es donde nos venimos a fortalecer. Aquí es donde venimos a recibir la palabra. Amén. Amén. Entonces, sigamos. En el 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que dice? Que desea muchos días. Sabe que esto es interesante porque yo siempre había querido vivir mucho tiempo, pero así como van las cosas, muchas veces queremos que el Señor venga ya, ¿no es cierto? Decimos, ay no, mejor que venga el Señor, ya no queremos más sufrimiento, ya no queremos ver más, porque mire hermano, es increíble cómo la maldad está degenerando nuestro mundo. Es increíble ver
cosas que quizás antes no se veían. Y como decía un predicador hace poco, si preguntáramos en qué parte estamos ya de los últimos tiempos, él decía, estamos en el principio de dolores. Hermano, el Señor ya está cerca. Hermanos, el Señor ya pronto viene. Hay muchas cosas que ya se están dando. Hay muchas cosas que ya se están viendo, que antes no se veían. Y nosotros como iglesia, nosotros como sus hijos, tenemos que estar preparados. Yo hablaba con un amigo hace poco y lo estaba evangelizando. Yo le digo, arrepentite, porque es un gran rockero, arrepentite. Porque yo cuando estaba en El Salvador, yo lo llevé a la iglesia varias veces y nunca quiso aceptar. Y me dice, oigan lo que me dice, imagínense la ignorancia que muchas veces manejan las personas. Cuando ya esté por estirar la pata, me dijo, entonces voy a levantar mis manos y voy a clamar. Y yo le dije, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe cuántos días voy a vivir yo, cuántos días va a vivir el hermano Ludovico, Amén. cuántos días va a vivir cada uno de nosotros, porque Dios es soberano, Dios lo sabe todo. Y Él sabe que aquellas personas que están esperando esa oportunidad no la van a tener. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque Dios conoce nuestro corazón. Y si se le está dando la palabra, si se le está diciendo aceptar, reconocer, mirar, creerle al Señor, y Él no quiere porque dice que está esperando estirar la pata, a esas personas es cuando la muerte va a venir más repentinamente y no le va a dar oportunidad. Yo le decía ahora a una hermana con la que andábamos evangelizando, eso va a ser tremendo en el infierno, porque la gente que está en el infierno va a tener memoria y se va a recordar y va a decir, ¿por qué no acepté al Señor Jesús cuando llegó el hermano del tabernáculo? ¿Por qué porque sí o no que cuando andamos evangelizando, ¿qué hace la gente? Sale corriendo, se pone a hablar por teléfono, dice no me interesa, soy ateo, y cuando están en problemas, ¿a quién reclaman? Es a Dios. Amén. Amén. Pero fíjense que hasta la palabra lo dice, que aún los robustos van a tener 60 y 70 años, pero nosotros no tenemos que anhelar vivir mucho. Lo que tenemos que anhelar es vivir para Él. Amén. Ya terminando, porque el tiempo ya se me fue, vamos a leer los otros versículos. ¿Quién es el hombre que desea vivir? El 12 ya lo leímos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Vamos a buscar rapidito Santiago 3, capítulo 2. Santiago está casi al final de la Biblia. Santiago 3, capítulo 2. Y dice la palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el pueblo. Dice, guarda tu lengua del mal. Fíjense que hay un capítulo completo que habla de la lengua. ¿Por qué cree usted que el Señor puso ese capítulo completo? Porque dice que la lengua es capaz de hacer grandes incendios. Porque dice que la lengua es el único órgano que el hombre todavía no ha podido dominar. ¿Cuántas muchas veces somos sueltos de lengua? Vemos una cosa y ya le ponemos patas y cola. Y en realidad no nos cuesta comernos al hermano. No nos cuesta hacer tacos al pastor, no nos cuesta hacer tacos a los de alabanza, no nos cuesta hacer tacos a todo el mundo. Pero dice la palabra que con la misma medida que nosotros vamos a medir, con esa nos van a medir a nosotros. Y quizás con 2 cuartas más. Así que hermano, antes que usted vaya a hablar, dice la palabra que su palabra sea sí, sí, y no, no. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque nosotros tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Amén. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo. Y no estoy hablando de que vamos a ser puritanos y que vamos a ser santos y que no le vamos a hablar a nadie. No estoy hablando de eso.
Pero antes de que usted diga una palabra, piense en el daño que puede hacerle a la otra persona. Amén. Porque muchas veces ofendemos y no lo sabemos. Usted no sabe que la persona tal vez anda más sensible de lo normal. ¿Cuántas mujeres hay aquí que son sensibles? Fíjense que la mujer pasa por un periodo de 4, 5, 6 días en la que ni te le acerques. Hombre, marido, ni te le acerques, porque lo van a mandar a dormir por allá. Entonces usted no sabe si tal vez cuando usted dice una palabra, esa persona anda en sus días. Aún muchos hombres, hay hombres que andan en sus días también. ¿Sí o no? Porque ahora los papeles muchas veces se invierten. Y el estrés y las preocupaciones nos hacen muchas veces, mira hermano, tal cosa, no, y que no sé qué. No, hermano, si yo lo le quería decir, no, pero no me digas. O sea, muchas veces somos así, ¿sí o no? Pero dice la palabra, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y dice, apártate del mal y haz el bien. Hay una parte en la Biblia, no sé si está en Santiago o en Gálatas 6:10, donde dice que nosotros tenemos que procurar hacer el bien aún más a los de la familia de Cristo. Vuelvo a lo mismo, todos los que estamos aquí somos familia. Amén. Y si usted tiene la posibilidad de ayudarle a alguien, ayúdele. Si usted tiene la posibilidad de darle una mano, hágalo. Porque lo que usted hace, no lo hace para el hermano, sino que lo hace para Dios. Y Dios le va a recompensar 3 o 4 veces más cuando nosotros hacemos eso. Así que démosle un aplauso al Señor en esta tarde. Y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque tu palabra dice que debemos alabarte en todo tiempo, Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Señor, que nuestra vida, Señor, cada día sea una vida de adoración, de alabanza hacia ti, Señor, porque el único que se merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración eres tú, Jesús. Por eso mi alma te alaba en esta tarde. Por eso mi alma, Señor, te bendice, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a parecernos más a ti. Como decía este último profeta, Señor, Juan el Bautista, ayúdanos a menguar para que tú puedas crecer en nosotros, Señor. Por eso en esta tarde te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Tabernáculo Bíblico Bautista.